después de ese horrible accidente en el que casi le cobra la vida a Freddy Rincón en Cali, pues surge un tema y surgen unos cuestionamientos al tema del SOAT, ese vehículo en el que él se movilizaba y del cual vimos ese video del accidente, no tenía SOAT. Y es que más de 7 millones de vehículos no cuentan con SOAT en Colombia, ese seguro obligatorio de accidentes de tránsito que es el que cubre a todas las víctimas cuando se da un accidente de Y tránsito. que además es obligatorio tenerlo, se tiene que renovar cada año, la gente se le olvida y es muy fácil, usted simplemente a través incluso del celular entra a un aplicativo, ese sí creo que funciona, y usted entra y paga ahí el SOAT, que es además el que le permite a usted ampararse por accidentalidad en cualquier circunstancia, no solamente a usted, sino también a terceros. Esta cifra, la de 7,1 millones de vehículos que no cuentan con ese SOAT, fue entregada en el más reciente informe de la Federación de Aseguradores Colombianos de Fasecolda. Este gremio reveló que de los 16 millones de vehículos que transitan por el país, 10,1 millones son motocicletas, Alejandro. Y 700.000 accidentes se presentaron el año pasado y el 87% involucra a motocicletas. No me sorprende la cifra porque lo que uno ve en las ciudades con el fenómeno de las motocicletas es impresionante. Es verdad, y por eso tenemos en línea a Luis Lota, él es el director de la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Señor Luis Lota, bienvenido a RCN Mundo. Carla, un cordial saludo y a todos los que están en la mesa de trabajo, así como a todas las personas que están conectadas con RCN Mundo el día de hoy. Un cordial saludo. Cordial saludo. Bueno, contémosle a los oyentes de RCN Mundo la importancia del SOAT, del seguro obligatorio contra accidentes de tránsito. Yo creo que ustedes han sido muy claros ahí en la mesa. El seguro obligatorio de accidentes de tránsito es un seguro, primero obligatorio, pero además que cuando lo necesitemos debería estar ahí. En caso de un siniestro vial que infortunadamente no suceda y no tengamos el seguro obligatorio de accidentes de tránsito, vamos a tener que asumir muchos de los costos que tiene que ver con todo lo asociado a la hospitalización, a los sistemas de recuperación y a todos los demás temas asociados a esa atención médica. Es muy importante tener el seguro obligatorio de accidentes de tránsito al día. Muchas veces se nos vence y dejamos pasar un par de días y esperamos que no pase nada en ese par de días, pero si pasa algo, ¿qué sucede? ¿Cómo vamos a estar? Aquí también un tema muy importante para todos los usuarios de vehículos y de motocicletas en el país. Recordemos que este año se formalizó o se sacó una nueva ley asociada al SOAT buscando más incentivos para que las personas adquieran su seguro obligatorio de accidentes de tránsito y también para que sea más fácil comprarlo. En algunos casos, en algunas ciudades y en algunas regiones había venido siendo más difícil. Sé que por aplicaciones se puede hacer, pero en algunas regiones del país era un poco más difícil. Esta ley también brinda posibilidades de que sea amplia la cobertura de la venta. Y también un tema muy importante, recuerde que si usted le imponen un comparendo asociado a no portar el SOAT, ese comparendo inclusive es más caro que la misma póliza. Seamos conscientes que el tener el SOAT nos va a ayudar en caso de un siniestro vial. Ahora, señor Lota, ustedes allí en la Agencia Nacional de Seguridad Vial o en tarea conjunta con otras autoridades de transporte en Colombia, ¿tienen una cifra aproximada de cuántos vehículos o cuántos conductores en consecuencia en Colombia podrían estar circulando sin el SOAT, representando ello un potencial peligro, obviamente? Bueno, los vehículos que menciona Fasecolda es la cifra estimada que se tienen. Aquí también hay que decir que pues es la tarea de las autoridades territoriales de poder hacer el seguimiento. Hay también muchos vehículos que están en este momento inmovilizados en sus patios, en la Secretaría de Tránsito, y pues indudablemente el vehículo que está inmovilizado en un patio pues no tiene ese tipo de seguros activo. Es muy importante decir que ese número que plantea Fasecolda, de más de 7 millones de vehículos, pues infortunadamente, recordando que el año anterior tuvimos 7.270 fallecidos y que fue un año en donde tuvimos menos choques, pero más mortalidad porque son más letales, estamos teniendo más letalidad en los siniestros viales. Es por eso que reiteramos el llamado a comprar el SOAT y a tenerlo activo de manera permanente cada vez que movilicemos nuestro vehículo. ¿Y qué sucede en los casos y cómo se puede verificar? Porque también usted sabe que una denuncia permanente es que están falsificando los SOAT. Es muy importante que yo revise a través del RUND y de que se encuentra vigente mi SOAT y además comprar el SOAT en sitios autorizados.
Ustedes lo decían hace un momento, a través de plataformas o a través de aseguradoras y corredores de seguros autorizados. No lo compremos en cualquier sitio que digan que venden un SOAT, porque muchas veces terminamos teniendo ese tipo de inconvenientes. A mí me llama la atención el hecho de qué pasa cuando un vehículo no tiene SOAT, cómo responde, tiene que pagar primero multa, cuánto es, tiene que pagar de su bolsillo en el caso de que haya un accidente, pues por los heridos o por los daños materiales. ¿Cómo es el proceso, cómo se ve afectado, mejor dicho, un conductor de un vehículo que no tiene SOAT cuando se ve en medio de un accidente? Bueno, en primer lugar, usted puede ser acreedor a una multa, a una infracción de tránsito por no portar el SOAT en el momento en que un puesto de control lo verifique de esa manera, y en ese sentido puede ser cercano a los 15 salarios mínimos diarios legales vigentes, poco más de casi 500.000 pesos, que muchas veces es menos de lo que vale el SOAT. Reitero que a veces creemos que nos gastamos mucho dinero comprando el SOAT, pero cuando lo necesitamos realmente para hacer uso de él, es bien importante tenerlo al día. Si yo tengo un siniestro vial, inmediatamente la atención la cubre el ADRES, que es un sistema de salud que tiene el ministerio para cubrir cuando no se tiene seguro obligatorio de accidentes de tránsito, pero después tengo que pagarle al ADRES. El ADRES después me va a cobrar y va a repetir contra mí porque no hay un seguro obligatorio de accidentes de tránsito. Y finalmente, la póliza del SOAT tiene un cubrimiento hasta una determinada tasa, dependiendo cuánto cuesta y cómo ha sido el siniestro vial, y después de eso entra directamente al manejo con la EPS. Pero si usted no tiene SOAT, no tiene esa cobertura, y de entrada va a tener que asumirlo desde su EPS, cualquier tipo de atención médica adicional que tenga. Y es cierto que hay dificultades para el pago, porque hace varios días vienen denunciando que es muy difícil hacer la renovación del SOAT para las motocicletas. ¿Hay alguna restricción allí? Un poco lo que les contaba hace un momento, de la ley que se expidió que se tramitó en el Congreso el año pasado sobre el seguro obligatorio de accidentes de tránsito, en particular, se da una obligatoriedad a todas las aseguradoras para la venta del SOAT. Como usted dice, en algunas zonas del país, hacia las motocicletas había algunos tipos de inconvenientes para esa renovación en particular, pero la ley obliga a las aseguradoras a vender el SOAT. Si a usted no le vende el SOAT, pues haga las denuncias correspondientes ante la Superintendencia Financiera para que le vendan el SOAT, porque están obligados por ley a hacerlo. ¿Puede haber una relación en que la mayoría de estos vehículos sean vehículos viejos? Es decir, ¿el SOAT es mucho más costoso dependiendo de la antigüedad del vehículo y por eso mucha gente no lo compra? El SOAT depende de muchos factores, del cilindraje del vehículo, de algunas características de los vehículos en Colombia, pero la tasa la define la Superintendencia Financiera en función de la siniestralidad del país y en función de las atenciones médicas que se hicieron. Entonces, la edad del parque o el tipo de vehículo, si son de diferentes años, no tiene mayor implicación en el costo definitivo del SOAT. Recuerde que el SOAT es una tarifa que se divide entre todos los usuarios de vehículos en función de lo que pasó en la siniestralidad en el año inmediatamente anterior. Entonces, seamos conscientes que el valor del SOAT no va a incrementarse de manera significativa en función de la edad de nuestro vehículo. Es muy importante tener en cuenta eso. Pues agradecemos al señor Luis Lota, director de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, por estos minutos con RCN Mundo. Carla, muchas gracias, y a todos los oyentes de RCN Mundo el día de hoy. Compremos el SOAT, tengámoslo al día, y como ustedes dicen, ese es un posible pecadillo que podemos tener allí que nos puede costar muy caro en caso de tener un siniestro vial. Eso le iba a preguntar antes de que se nos vaya. ¿Cuál es su pecado, señor Lota? No, mi pecado es comer lo que no debo comer, muchos dulces y muchas cosas de ese tipo que a veces con tanto trabajo y con tantas cosas es lo único que uno puede comer en algún momento, y eso sabemos que es un pecado para la misma salud de uno. Bueno, muchas gracias entonces, y seguimos aquí con la mesa hablando de este tema. Andrés, más de 7,1 millones de vehículos no tienen SOAT en el país. ¿Cómo analiza este fenómeno, que además estamos hablando de que se registraron más de 700.000 víctimas en accidentes de tránsito, según Fasecolda? Es muy preocupante porque, a mi juicio, refleja que en Colombia no existe una cultura de aseguramiento. La gente, los conductores consideran que no en todos los casos vale la pena asegurar los automóviles, como la gente tampoco
asegura sus casas, sus apartamentos. Es un tema de cultura, por un lado, y por otro, es un acto de irresponsabilidad, porque obviamente el seguro se necesita es cuando hay un siniestro, y es ahí cuando vienen los problemas. Y la gente que ha sufrido con un siniestro y no tiene seguro se da cuenta que fue un error y no lo vuelve a cometer. Pero lo mejor es cumplir la ley. Todos los automóviles que rueden en Colombia deben tener SOAT. Juan Manuel, mire este fenómeno también que reporta Fasecolda en este informe. El 37% se presentaron casos de pólizas prestadas, es decir, que el vehículo asegurado no era el que había tenido el siniestro. Entonces, además de que vemos que ahí puede haber fraude, como ya reportaba también y le preguntaba Alejandro al señor Lota, pues ahora esto es corrupción porque se prestan la póliza. El asunto de fondo es el que, Carla, el que señala Andrés, y es que a diferencia de muchos países europeos o de incluso países latinoamericanos que tienen otro tipo de cultura, aquí no hay vocación de asegurarse. En Alemania, por ejemplo, en Estados Unidos, es casi que una obligación tomar un seguro de vida, un seguro para la casa. Por ejemplo, en Estados Unidos, en virtud de la manera como se fabrican muchas de las casas, hay que tener un seguro contra incendio. En fin, es un asunto cultural que protege a la persona, que protege a la familia, que protege el propio dinero, que protege el propio patrimonio. Aquí somos centaveros, chilingueros. Creemos que como no compramos el SOAT, nos estamos ahorrando una platica y después la consecuencia es como el que parquea fuera del parqueadero, ¿verdad? Por no pagar los 4.000 o los 5.000 pesos que puede costar la hora en un parqueadero, lo deja en la calle y allá se lo roban. Le roban el espejo que le sale mucho más caro. Es un asunto cultural, de cambio cultural. El que a mí eso me salvó hace 21 años. A mí me asaltaron en mi oficina en la 94 con 15 y se llevaron el computador portátil, en ese momento el teléfono, ¿cómo era que se llamaba? La Palm Pilot, el celular, todo eso. Y yo por fortuna lo tenía todo asegurado y la cosa no pasó sino del susto, pero quedaba uno con la tranquilidad de que después la aseguradora le reintegraba el valor de lo que le habían robado, y eso es una tranquilidad. Uno debe tratar de comprar seguros para las cosas básicas de la vida, ¿no?